En esta ocasión, nos adentraremos en el oscuro y enigmático mundo de la leyenda del Silbón. Esta aterradora figura, conocida por su silbido inquietante, ha atormentado las noches de los habitantes de diferentes poblados durante generaciones. Acompáñenme en este viaje hacia lo desconocido, mientras descubrimos los orígenes, los mitos y las historias que rodean a esta criatura sobrenatural. Prepárense para sumergirse en un relato lleno de misterio, superstición y el temor ancestral que ha dejado su huella en los corazones de quienes han cruzado su camino. Adelante, valientes exploradores de lo desconocido. Es hora de desentrañar la leyenda del Silbón. Bueno, pues comenzaremos diciendo que la leyenda del Silbón tiene sus orígenes en la cultura popular de Venezuela y Colombia, específicamente en las zonas rurales de estos países. Aunque existen diversas versiones de la leyenda, su raíz se encuentra en las tradiciones y creencias folclóricas transmitidas en generación en generación. La historia del Silbón se entrelaza con la figura paterna y la importancia de la obediencia y el respeto hacia los padres. Se cree que la leyenda se originó como una forma de inculcar estos valores en la sociedad, utilizando el miedo y la superstición como herramienta para enseñar lecciones morales. Los orígenes exactos del Silbón, como ocurre con muchas leyendas populares, son difíciles de determinar con precisión, ya que se han transmitido oralmente a lo largo de generaciones. Sin embargo, la leyenda del Silbón tiene raíces en la cultura y las tradiciones folclóricas de Venezuela y Colombia. Algunos investigadores y estudiosos creen que el Silbón tiene sus raíces en mitos y creencias indígenas precolombinas, fusionadas con elementos de la tradición europea y africana. Esta mezcla de influencias culturales ha dado lugar a una figura única y aterradora que ha captado la imaginación de las comunidades rurales en ambos países. Se cree que la historia del Silbón se originó como una forma de transmitir valores morales y enseñanzas a través del miedo. La figura del Silbón representa la importancia del respeto hacia los padres y las consecuencias terribles que pueden surgir de la falta de obediencia. A lo largo del tiempo, la leyenda del Silbón ha evolucionado y ha adquirido diferentes variantes en diferentes regiones. Cada comunidad ha agregado sus propios detalles y matices a la historia, lo que ha enriquecido aún más su tradición. Es importante destacar que la leyenda del Silbón ha trascendido fronteras y se ha convertido en parte del acervo cultural de otros países latinoamericanos, aunque con variaciones en los detalles y el nombre del personaje. La presencia del Silbón es un fenómeno que se ha reportado en zonas rurales de Venezuela y Colombia, como ya se los mencioné, donde se encuentra arraigada la leyenda. A lo largo de los años, ha habido numerosos testimonios de personas que aseguran haber escuchado su característico silbido en la oscuridad de la noche. Según los relatos, el silbón es conocido por acechar y atormentar a aquellos que han desobedecido o maltratado a sus padres. Su presencia se hace evidente cuando su inquietante silbido resuena en el aire, siendo descrito como un sonido agudo y penetrante que se escucha a lo lejos. El sonido parece aproximarse lentamente, generando temor e intranquilidad en quienes lo escuchan. Se dice que el silbón es más activo durante la noche, cuando las tinieblas envuelven los campos y los caminos. Existen numerosos testimonios de personas que afirman haberse encontrado cara a cara con esta misteriosa entidad, experimentando una sensación de miedo y opresión intensa. La presencia del Silbón se considera un presagio de desgracia y tragedia. Se cree que su aparición está asociada con la muerte inminente de algún miembro de la familia o el castigo divino por acciones deshonrosas. Su silbido perturbador se convierte en una advertencia ominosa de que algo terrible está por ocurrir. A continuación, les contaré un relato sobre este espeluznante ser. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de campos y bosques frondosos, una familia que vivía en una antigua hacienda. En esa casa habitaba un joven llamado Andrés, cuyo comportamiento hacia su padre era tan irrespetuoso y desobediente que había llegado al extremo de cometer un acto atroz: asesinarlo en un arranque de rabia. El pueblo quedó conmocionado por el terrible crimen cometido por Andrés y la noticia se propagó rápidamente.
El joven, lleno de remordimiento y culpa, se dio cuenta de la gravedad de sus acciones y fue consumido por la desesperación. En ese momento, una maldición ancestral se cernió sobre él y lo condenó a vagar eternamente como un espíritu atormentado conocido como el Silbón. Desde ese día, el Silbón emergió de las sombras cubierto con una capa negra y una máscara de calavera y cargando un saco en el que se menciona contiene los huesos de su padre para aterrorizar al pueblo. Su silbido escalofriante resonaba en el viento nocturno, infundiendo miedo en los corazones de quienes lo escuchaban. El sonido era tan penetrante y aterrador que podía hacer estremecer hasta el alma más valiente. La presencia del Silbón se hizo sentir en cada rincón del pueblo. Los habitantes temblaban de miedo cuando escuchaban el silbido acercarse lentamente, indicando que el espíritu maligno se encontraba cerca. Las noches se volvieron aún más sombrías y opresivas, mientras la historia de encuentros espeluznantes con el Silbón se propagaban entre la gente. Se decía que aquellos que se cruzaban con el Silbón eran condenados a enfrentar la peor de las desgracias. Las familias que habían sido testigo de su presencia sufrían pérdidas trágicas y misteriosas. La muerte se convertía en su compañera constante y la desdicha los perseguía sin piedad. Sin embargo, en medio de esta atmósfera de temor y desesperación, surgió una valiente joven llamada Elena. Ella había perdido a su padre de manera repentina y trágica después de haber escuchado el silbido del Silbón. Aunque el miedo la invadía, su determinación por descubrir la verdad y poner fin a la maldición la impulsó a enfrentarse al espíritu maligno. Elena investigó las historias y las leyendas que rodeaban al Silbón y descubrió que, según la tradición, solo había una forma de liberar al espíritu atormentado: devolver los huesos del padre de Andrés a su lugar de descanso final y hacerle frente al Silbón con coraje y arrepentimiento. Con valentía y determinación, Elena se adentró en los oscuros bosques donde se decía que el Silbón residía. Allí, en un antiguo árbol hueco, encontró los huesos del padre de Andrés. Los tomó con cuidado y regresó a la hacienda donde todo había comenzado. En la noche más oscura, el Silbón se acercó con un silbido siniestro, listo para infundir terror una vez más. Pero esta vez, Elena lo enfrentó sin temor y con el corazón lleno de arrepentimiento. Le mostró los huesos de su padre y pronunció palabras de perdón y reconciliación. El Silbón, conmovido por la honestidad y el arrepentimiento de Elena, soltó un último silbido desgarrador y desapareció en la oscuridad. La maldición que había atormentado al pueblo y a Andrés durante tanto tiempo se disipó, y la paz volvió a reinar en aquel lugar. Desde aquel día, la historia del Silbón se convirtió en una advertencia para todos, recordándoles la importancia de respetar y honrar a sus padres. Y aunque el espíritu maligno dejó de atormentar al pueblo, el recuerdo del Silbón perduró, recordándoles la oscuridad que puede surgir de la desobediencia y la falta de respeto filial.